Buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Ronnie Díaz y yo les voy a compartir el tema de comunicaciones ópticas. Para dar inicio con el proceso de comunicaciones ópticas, es muy importante tener primero una definición de qué vamos a entender por comunicaciones ópticas. Y estas son todas aquellas comunicaciones que utilizan las bandas ópticas del espectro electromagnético, es decir, la parte de luz visible, para transmitir información. Eso es muy importante hoy en día porque debido al gran trasiego de comunicaciones, se puede decir que las comunicaciones ópticas son el fundamento de las telecomunicaciones actuales de banda ancha. Otro elemento importante que debemos recordar es qué significa óptica. Óptica es una disciplina científica que se deriva de la física y que se encarga del estudio de todos los procesos que tienen que ver con la luz y sus distintos fenómenos que son de gran interés para la física. En nuestro caso, esos fenómenos van a ser muy importantes para establecer lo que posteriormente van a ser los procesos de comunicación, teniendo la luz como un elemento central en el proceso de transmisión. Históricamente, el proceso de transmisión de información por medio de luz no es reciente. En las diferentes épocas se ha utilizado la luz para transmitir información. Por ejemplo, podemos ver los heliógrafos, de lo cual hay un gráfico en la parte inferior derecha de esta filmina, que es un instrumento para hacer señales telegráficas por medio de la reflexión de un rayo de sol. Es un espejo plano que es movible de diversas maneras, de tal modo que produce destellos más cortos o más largos, agrupados o separados a voluntad del operador para denotar convencionalmente letras o palabras. En otras palabras, es un elemento que a través de destellos de luz con una fuente, muchas veces el sol, lo que hacemos es transmitir mensajes codificados. Pero de igual manera teníamos las antorchas que pueden haber sido utilizadas en la antigüedad o las luminarias para transmitir información, por ejemplo en los barcos que utilizan un foco para hacer señales de comunicación y comunicarse entre ellos de una forma silenciosa o a larga distancia si no hay otro método de comunicación. En 1980, Alexander Graham Bell, en colaboración con Charles Sumner Steiner, construyeron un instrumento capaz de utilizar la luz como portadora de información, en este caso audio, y le llamaron fotófono. Ese instrumento permitía la transmisión del sonido por medio de una emisión de luz a corta distancia. El equipo disponía de un sistema de lentes que enfocaba en un rayo de luz solar, modulándolo y lanzándolo después al espacio libre hasta un receptor. Esto lo podemos ver en la gráfica. Este concepto era correcto. Sin embargo, su aplicación se vio truncada por la falta de fuentes de luz adecuada para este medio de propagación, o sea, para la atmósfera, porque ocasionaba demasiadas pérdidas y la idea se abandonó. En nuestra actualidad, la idea se retoma desde otra perspectiva en una tecnología que posteriormente vamos a mencionar. Tenemos que tener en cuenta que la transmisión de ondas luminosas como comunicaciones a larga distancia a través de la atmósfera terrestre es impráctica, porque el vapor de agua, el oxígeno, las partículas de aire, la contaminación absorben y atenúan las señales en frecuencias luminosas. En consecuencia, esto hace que por mucho tiempo el único sistema práctico para transmitir las señales luminosas haya sido elementos de fibra óptica, que están presentes desde mucho antes incluso de lo que nosotros tal vez tenemos conciencia. Vamos a ver un pequeño video que pone en acción los principios del fotófono. Claramente eso se ha desarrollado en un laboratorio con elementos más modernos, pero no se especifica cómo es que funciona y nos demuestra en una forma práctica. Veamos el video. Si queremos escuchar la música almacenada en un dispositivo electrónico, podemos conectarlo a un altavoz. Esto es muy sencillo, pero como no queremos hacer las cosas sencillas pudiéndolas hacer complicadas, desconectamos el altavoz.
Usaremos un sistema diferente. La señal eléctrica procedente del dispositivo se lleva a un amplificador, y con la señal amplificada se enciende un LED. Aunque el ojo no lo percibe, el brillo del LED está modulado por esa señal eléctrica. Si se pone una lente convergente de modo que el LED esté en su foco, la luz emitida por el LED abandona la lente en forma de un haz colinado. Este haz de luz se dirige a un segundo aparato. Si se interpone una segunda lente convergente en el camino del haz, la luz se desviará hacia el foco de esta lente. En este foco se encuentra un fotodiodo que convierte variaciones de intensidad luminosa en variaciones de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica variable se amplifica. La señal amplificada se lleva a un altavoz. Si se intercepta el haz de luz modulada, cesa el sonido. La señal luminosa puede enviarse a bastante distancia. En 1880, Alexander Graham Bell patentó un dispositivo con el que era posible transmitir sonidos modulando un haz de luz. A este aparato lo denominó fotófono. Veamos algunos antecedentes. En 1930, J. L. Byrne, un inglés, y C. W. Howell, estadounidense, transmiten imágenes de televisión por cable de fibra óptica no recubiertas. Algunos años después, de 1930, un científico alemán, H. Lamm, también transmitió imágenes a través de una fibra de vidrio. Ya para 1950 tenemos avances sustanciales en las fibras ópticas. Se han empezado a mejorar su construcción y su rendimiento. En 1951, ACS One Hill de Holanda y H.H. Hawkins INS Company de Inglaterra experimentan con transmisiones de luz a través de haces en fibras. Vean que ya aquí hablamos no solo de luz, sino de haces de luz en fibras. Y algo muy importante, Capani es el que acumula el término de fibra óptica en 1956. También es importante tener alguna idea que cerca de los años 1951 y un poco más, los estudios condujeron a un desarrollo de un instrumento muy importante que es el fibroscopio flexible, que es lo que hoy se utiliza en elementos médicos, es decir, es una sonda de fibra óptica con la cual puedes ver el interior del cuerpo humano. Claro, hoy en día con una tecnología mucho más avanzada. En 1958 aparece un método para la producción de radiaciones electromagnéticas en longitudes de onda del espectro visible, que es lo que hoy llamamos el láser. En 1958 aparece un método para la producción de radiaciones electromagnéticas en longitudes de onda del espacio visible, es decir, el láser. El láser utiliza los estados energéticos de los átomos para producir mediante cambios simultáneos de sus niveles de radiaciones electromagnéticas controladas. A diferencia del láser, las fuentes luminosas habituales, como el tungsteno, las lámparas fluorescentes, los LEDs inclusive, producen un espectro de luz compuesto por una banda ancha de señales con distintas frecuencias
y fases, así como diferentes amplitudes y polarizaciones, por lo que se llamarían luz no coherente. En cambio, el láser es una fuente que tiene características de producir luz coherente. Esto debido a que el láser tiene por característica ser un generador de luz monocromática y ondas de la misma frecuencia y en fase, produciendo un haz de luz coherente con trayectorias paralelas para los rayos que emergen del láser, lo que permite concentrar una alta cantidad de energía en superficies reducidas, como es el caso de las fibras ópticas. El láser es particularmente atractivo en comunicaciones digitales, ya que con una fuente láser disparada a alta velocidad se pueden transmitir los unos y los ceros de una comunicación digital hacia un detector. Esto es lo que hace que se haga una reconsideración de utilizar la luz como soporte de comunicaciones, y de ahí vienen los primeros conceptos sobre transmisión por guías de ondas de vidrio. Veamos un breve video que nos explica cómo funciona un láser. Para construir un láser, todo lo que necesitas es darle suficiente energía a una gran colección de átomos de manera que estos se exciten y estén dispuestos a emitir luz. En cuanto uno de ellos emita espontáneamente un fotón, este estimulará a otros a hacerlo también, y de esta forma obtienes una bonita cascada lumínica. Pero en vez de dejar toda la luz escapar, es mejor atraparla entre dos espejos y dejar que rebote una y otra vez a través de los átomos. Toda esa luz pasando los estimulará a emitir mucha más luz, y siempre y cuando te mantengas reexcitando los átomos, ellos estarán felices de emitir luz eternamente. Pero, ¿por qué los átomos emiten luz solo porque otro fotón pase cerca? En realidad es muy sencillo. Imagina lanzar dos monedas al aire. Pueden caer en el mismo estado o en diferentes estados. Pero los fotones no son como monedas. No importa que tanto intentes, no podrás diferenciar uno de otro. Así que en un experimento de lanzar fotones al aire, eso significa que solo hay una forma de que estén en diferentes estados, pero dos formas de que estén en el mismo estado. Así que es más probable que estén en el mismo estado. Y en general, esto implica que los fotones siempre quieren ser como otros fotones, tener la misma fase, polarización e ir en la misma dirección. Y lo más asombroso es que si un fotón solitario pasa cerca de un átomo excitado capaz de emitir otro fotón, existe una buena probabilidad de que éste lo emita, porque los dos fotones quieren estar juntos incluso antes de que el segundo exista. Así que una vez que tengas todos estos amigables fotones rebotando entre espejos, simplemente puedes abrir un pequeño orificio al final y dejar salir un deslumbrante haz de luz coherente, un rayo láser. Entre los finales de los 70s y hasta los años 90s, se dieron una gran serie de mejoras para los procesos que favorecieron las comunicaciones ópticas. Por ejemplo, entre los 70 y los 80, hubieron mejoras a nivel de fibras ópticas, mejoras en el desarrollo de fuentes luminosas, y también se mejoraron los detectores de alta calidad, y así de esta forma también se bajaron los costos en los procesos de producción. Esto abre la puerta al desarrollo de sistemas de comunicaciones de alta calidad, alta capacidad, eficientes y más económicos, con mejoras en las fibras ópticas. Para la década de los 80 se trabajó en las pérdidas que se ocasionaban en las fibras ópticas, pudiendo reducir estas hasta el 0.16 decibeles por kilómetro. Es interesante que en la década de los 80, a finales de los 80, Net Corporation estableció un récord de transmisión a gran distancia. Logró enviar 10 gigabytes por segundo a una distancia de 80.1 kilómetros con las fibras ópticas mejoradas. En esa misma década, el Instituto Nacional Americano de Normas, ANSI, publicó un documento que se llamaba Synchronous Optical Network, y también se refuerza que en la década de los años 90 las redes ópticas para voz y datos eran, sin lugar a duda, muy comunes en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Esto debido a las mejoras en los equipos, a los nuevos materiales empleados en las fibras ópticas y nuevas tecnologías de construcción. Y en la actualidad se puede decir que los sistemas ópticos son un gran soporte para las necesidades de comunicaciones actuales, a nivel terrestre, subacuático e inclusive para las comunicaciones de alta prestación, que hoy en día demandan una alta potencialidad debido al Big Data. 1, 2, 3.
Los elementos que justifican la existencia o la importancia de las comunicaciones ópticas en nuestros días es básicamente son básicamente dos: la saturación y la velocidad. El aumento demográfico y con él las necesidades de comunicación y más contemporáneamente las necesidades de qué tipo de información es la que tenemos trasegando en las redes de comunicación, por ejemplo, que nos llevan al paso del Big Data, hace necesario que se trabaje mucho en la saturación y en la velocidad. Hace mucho tiempo, cuando llegamos a un proceso de saturación en los sistemas, ¿qué se hacía? Se recurría necesariamente a un medio de transmisión de gran capacidad de tráfico y tan solo se acudía a la instalación de cables coaxiales o radioenlaces con mayor capacidad. Pero eso tenía algunos inconvenientes, ya que al hacer esto se desembocaba en un mayor ancho de banda, o sea, necesidad de un mayor ancho de banda de la frecuencia portadora, lo que a su vez exigía un empleo de frecuencias más altas. Y eso degeneraba en necesidad de repetidores o aumentar la necesidad de repetidores en las rutas de los cables, sean estos coaxiales o cualquier otra variable, a causa de la mayor atenuación que se empieza a producir en los cables, o sea, por las pérdidas. Los radioenlaces no se divorciaban de este proceso. También ellos tenían un aumento de capacidad que se traducía en un aumento de frecuencias que cada vez eran más altas y con ello un mayor número de repetidores para bajar el agravante de la saturación del espectro electromagnético. Recordemos que entre más alta la frecuencia, esta se vuelve más direccional, entonces también es más sensible a las perturbaciones atmosféricas. Si vemos este par de gráficas, lo que queremos explorar de ellas veamos cómo en la gráfica de la izquierda, a partir de la cercanía del año 2000 y en adelante, cada vez más se marca la necesidad de un mayor nivel de tráfico de información. Y eso quiere decir que ya no es solamente telefonía, sino que son los datos, el streaming, el internet y un montón de datos más que necesitamos manejar. Incluyamos aquí las corporaciones que manejan grandes cantidades de datos. En el gráfico de la derecha pueden darse cuenta cómo la tecnología ha ido avanzando. Teníamos tecnología como para telegrafía, después vino la tecnología de telefonía, cables coaxiales, microondas, fibras monomodo, amplificadores ópticos y sistemas ópticos WDM. Eso cada vez mejora la expectativa de la velocidad, la distancia y baja las pérdidas por distancia en los diferentes componentes. Vean que el avance o las necesidades son exponenciales, lo cual nos obliga a que los costos aumenten, que las implicaciones técnicas aumentan aceleradamente, porque requerimos nuevos equipos, nuevos planteamientos de soluciones y las investigaciones se han evocado a esto para poder generar cada vez equipos y componentes y materiales que nos permitan mejorar los canales ópticos, los medios, fibras, por ejemplo, los receptores y los transmisores. Porque a nivel de telecomunicaciones, esta es la huella más marcada que se sigue hoy en día para tener a nivel terrestre y subacuático, como habíamos dicho en algún momento. Aquí podemos ver algo interesante. La luz es una onda electromagnética, lo cual quiere decir que para usar la luz como soporte en las comunicaciones ópticas hay un intercambio de energía que se da a nivel de fotones, que son las partículas de la luz, y estos se encuentran atrapados, por así decirlo, o enmarcados en un espectro o en unas bandas ópticas. Y esas tienen que ver con algunos parámetros, por ejemplo, la longitud de onda, lo que siempre hemos llamado lambda, que es un nivel espacial, y la frecuencia, que es un nivel temporal. Pueden ver en la gráfica de colores cómo a mayor grado o valor de frecuencia, la longitud desciende. Eso tiene sus inconvenientes. Entonces, es muy importante tener eso presente. Aquí también es importante entender
que la longitud de onda también nos habla de que la propagación de una onda es periódica. En términos de frecuencia, también podemos hablar que la utilización de portadores metálicos, por ejemplo, o sea, cables metálicos, la energía transmitida se sitúa en las zonas de la frecuencia del orden de las decenas de megahertz. Pero en la teoría era 100 megahertz, pero en la práctica real, producto de las impurezas de los materiales y todo lo que sucede, se llegaba cuando mucho a 60 megahertz. En el caso de los, por ejemplo, en el caso de los cables coaxiales. Y en decenas de gigahertz cuando hablábamos de radioenlaces, por ejemplo, los que usan las televisoras para transferir su información del centro de operación a las transmisoras en el IRASU, para que después ellas lo puedan difundir. Estas señales normalmente emplean sistemas de modulación de frecuencia o MDF y son las que constituyen las portadoras empleadas sobre canales telefónicos, por ejemplo, 4 kHz. Pero también conceptualmente hay que entender que un sistema de transmisión por fibra óptica es muy similar a un sistema de microondas, como a los radioenlaces, en muchos de sus aspectos. La gran diferencia es que, a diferencia de los radioenlaces, el medio de transmisión es el espacio libre y para los radioenlaces, mientras que para la microonda es una fibra de vidrio o un medio de vidrio, y que la transmisión tiene lugar a frecuencias ópticas. Implica el manejo de luz en lugar de energía de radiofrecuencia, que sí lo hacen las microondas. Hablando de ondas electromagnéticas, hay que recordar que estas matemáticamente se pueden describir relacionando la frecuencia con su longitud de ondas. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. Eso es lo que habíamos visto o traté de explicarles en el cuadro de colores. Este concepto se comparte con la tecnología de las fibras ópticas, donde se habla en términos de longitud de onda, es decir, metros, en lugar de hacerlo en frecuencia, hercios, encontrándose ambas magnitudes ligadas por la relación que se puede ver en la filmina, donde lambda es igual a C entre F. Recordemos que lambda es la longitud de onda del haz de luz en el medio considerado, o sea, en la fibra óptica, C, la velocidad de la luz en el medio, y F, la frecuencia de la onda luminosa. Esta relación es muy importante porque nos ayuda a entender los límites que puede tener cada una de las fibras en el momento de estar funcionando. La luz tiene algunas implicaciones en las comunicaciones ópticas, porque ya dijimos, la luz no es el medio, pero la luz viene siendo parte del sistema que nos permite que esto trabaje, así como en los elementos por cable o de metal, se utilizaba la corriente eléctrica, aquí en lo que es implicaciones de comunicaciones ópticas se emplea la luz. Y hay algunos elementos que debe tener esta luz para que esto funcione bien. Primero, la fuente debe ser una fuente de luz coherente y monocromática, tal y como lo es el láser. Los detectores de luz tienen que ser los elementos que van a tomar la luz y la van a convertir en electricidad. Y tenemos el medio de propagación que debe ser de alta calidad. En otras palabras, decimos que hay un emisor de luz monocromática y coherente. ¿Qué es coherente? Que sea un muy angosto ancho de banda entre los cuales se genera la luz. Recordemos que la luz, por ejemplo, la luz blanca que conocemos de una bombilla, es la suma de todo el espectro luminoso. Y entonces vemos la luz blanca, pero si la pasamos por un prisma se va a subdividir en diferentes colores de luz. Eso es lo que se evita con el láser. Hablando de medios de propagación, hay varios tipos dentro de las comunicaciones ópticas. Empecemos porque podemos hablar de comunicaciones ópticas no guiadas, donde la transmisión de la luz se da por el espacio libre. Acordémonos el video que vimos con el fotófono, y otras que son guiadas. Esas guiadas es que van a través de una guía.
Por ejemplo, la fibra óptica. La fibra óptica, acordémonos que es un hilo muy fino de material transparente por donde viajan los impulsos. Se hablaba antes de vidrio, ahora son vidrios, plásticos, diferentes elementos combinados y ahí ya es para mejorar. No nos vamos a meter en la fibra óptica porque hay otro compañero que en su momento va a dar una charla sobre las fibras ópticas. Entonces, pero sí es muy importante entender que el haz de luz queda confinado en forma completa y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de la reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser un láser o un LED. Después vamos a ver la diferencia entre un láser y un LED. Pero, y cuando hablamos de LED, hablo de un LED semiconductor, no de un LED láser. Con la disponibilidad de una fuente de luz coherente y monocromática, un láser, por ejemplo, así como la existencia de detectores para la transmisión de un haz de luz, queda por resolver el problema de la medición de la transmisión a emplear. Hay experimentos sobre la transmisión por la atmósfera de esas frecuencias y se determinó claramente que al no ser guiadas, a diferencia de las transmisiones guiadas, hay demasiados obstáculos. Son de poca fiabilidad, porque aquí entran a jugar un montón de elementos de la atmósfera. Contaminación, turbulencias, luz que hay en el ambiente, otras radiaciones, y eso hace que los valores de atenuación sean muy altos para las señales, más si la atmósfera está húmeda. Imagínense que pueden ir desde 1 decibel hasta 100 decibeles por kilómetro. Y eso también tiene que jugar con la frecuencia, el valor de la frecuencia que se está usando. Entonces, eso determina que no es práctico a grandes distancias la transmisión no guiada. Pero no la podemos desechar porque al final de la exposición vamos a ver un par de ejemplos que se están desarrollando en México y en otros países sobre ese sistema. Del mismo modo, no podemos olvidar que en la atmósfera hay túneles de propagación causados por estratos atmosféricos, pero que son muy sensibles a ciertas frecuencias, lo que también provoca que no sean fiables. Cuando hablamos de guía de ondas, quiero aclarar que tenemos que pensar que aquí estamos hablando de una guía de onda para comunicaciones ópticas, que no son las mismas que las guías de ondas metálicas que se utilizan en los transmisores, por ejemplo, en radiofrecuencia. Porque cuando se hicieron experimentos con estas guías de ondas, que son cilíndricas, elípticos o rectangulares, los avances con ella no prosperaron mucho, debido a que la gran distorsión de la fase que producía y que obligaban a la inserción periódica de igualadores del tiempo de propagación. Entonces, su atenuación era muy grande. Y entonces estas quedaron relegadas básicamente a distancias muy cortas. Y por eso se vieron superadas por los procesos ópticos de comunicación. El inicio de las comunicaciones ópticas se escala en 1966, donde Cao y Hoffman presentaron un artículo que proponían utilizar la luz para transmitir información a través de una fibra de sílice. Pero también en la década de los 80, Telefunken transmite una patente para la utilización de un láser semiconductor acoplado a una fibra de vidrio y a un fotodiodo para transmitir señales de micrófono. De ahí es importante entonces ahora entender que hay los dispositivos emisores de luz, que son parte de los sistemas de comunicaciones ópticas. Básicamente, un dispositivo emisor de luz lo que hace es convertir una señal eléctrica en una señal luminosa, emitiendo un haz de luz. Y aquí hay varios tipos. El primer tipo es el LED, que agarra una corriente funciona con una corriente de 50 a 100 miliamperios, son de velocidad lenta, solo se pueden usar en fibras multimodo. Su uso es fácil porque simplemente conectarlo polarizado en forma directa con un resistor que regule su corriente, y su tiempo de vida es muy grande y son sumamente económicos. El problema de este LED es que no tiene las características de monocromo ni de luz coherente. Entonces no son muy llamativos para los procesos de telecomunicaciones. Por otro lado,
La energía luminosa emitida por el LED, como ya les dije, es proporcional al nivel de corriente de la polarización del diodo. Todos ustedes que han trabajado con algún diodo se han dado cuenta que si variamos la cantidad de corriente que circula por él, su luminancia aumenta o disminuye. Es una fuente de luz con emisión espontánea o natural, o sea, no es coherente. Algo interesante del LED es que aunque nosotros veamos una luz roja, posiblemente esa luz roja que estamos viendo no tiene la misma, no es una sola frecuencia, sino que es la suma de varias frecuencias. Hay LEDs de superficie que emiten luz a través de la superficie de una zona activa únicamente, y hay LEDs de perfil que emite a través de la sección transversal. Este tipo es el más direccional. O sea, hay LEDs que son más direccionales y otros que no. Por otro lado, tenemos los diodos láser de características semiconductoras. Son diodos que utilizan una corriente entre 5 y 40 miliamperios. Estos son muy rápidos para accionar, se usan en fibras monomodo y multimodo. Su uso ya es más complicado a la hora de instalarse. Su vida útil no es tan larga como la de un LED, pero sí se puede decir que son más costosos, aunque ahora ya los costos han bajado, pero también según la calidad del LED es costoso. Tienen algunos problemas de funcionamiento, por ejemplo, el calor que se genera en ellos por la alta densidad de corriente implica factores térmicos sobre semiconductores que pueden provocar su variación, y la vida media supera las 108 horas. Eso sí, es una fuente de luz coherente, es decir, que de emisión estimulada, porque es tipo láser, con espejos reflejantes, se forman en una cavidad resonante, lo cual sirve para realizar la retroalimentación óptica, así como el elemento de selectividad, igual fase y frecuencia. En otras palabras, monocromo, coherente, y lo que se describe es cómo se genera un láser. La emisión del diodo LED es siempre en perfil. Estos tienen una corriente de umbral, y a niveles de corriente arriba del umbral la luz emitida es coherente, y a niveles debajo de ese umbral la luz es incoherente, o sea, se asemeja a un LED corriente. Entonces, por eso es muy importante mantener los parámetros de alimentación que el fabricante nos establece. Como las características de los espejos son funciones tanto de la temperatura como de la operación, las características de potencia óptica, corriente, de polarización en función de la temperatura, puede sufrir cierto tipo de envejecimiento. O sea, recordemos que como es un semiconductor, la temperatura va a irlo deteriorando, y también puede variar sus parámetros de funcionamiento. En esta filmina podemos ver los espectros luminosos de un LED y de un láser. Notemos cómo el espectro de un láser hay un ancho de banda más agudo, y lo cual nos permite tener una mayor sensibilidad o una mayor disponibilidad de una frecuencia única con la cual vamos a trabajar, y eso nos va a permitir tener un proceso de mayor fidelidad a la hora de hacer transmisiones, y también a la hora de poder recibir los datos al otro extremo de la fibra. También pueden darse cuenta cómo la potencia es más alta en un LED láser. Por otro lado, tenemos los receptores de luz. Aquí podemos hablar que un receptor de luz hace el efecto contrario de un emisor de luz. El emisor recibe electricidad y lo convierte en luz para emitir fotones, mientras que un receptor de luz lo que hace es convertir la energía luminosa que recibe de la señal y la convierte en señales eléctricas aptas para ser procesadas en sistemas electrónicos. Aquí hay dos tipos de LED. Se habla del PIN, que es un semiconductor intrínseco, un semiconductor positivo con semiconductor intrínsecos, es decir, sin impurezas, con un semiconductor negativo, y el receptor de avalancha APD. Aquí también podemos hablar en forma general que ellos se limitan a obtener una corriente a partir de la luz modulada,
Y eso es importante, la luz llega modulada. Entonces, con respecto a esa modulación, ellos determinan una corriente o generan una corriente. Esta corriente es proporcional a la potencia recibida en la iluminación y por lo tanto a la forma de onda de la señal que ellos recibieron modulada. Se fundamenta en el fenómeno opuesto a la recombinación, es decir, en la generación de pares electrón-hueco a partir de los fotones que les llegan. O sea, los fotones llegan, atraviesan el material, que muchas veces es transparente, y generan en la banda de valencia, generan el desprendimiento de electrones y así se generan las corrientes eléctricas. Los detectores PIN, su nombre viene, como bien dice, de que se componen de la unión PN, porque es un diodo semiconductor, son tipos de fotodiodo. Esta unión se intercala con una capa de material intrínseco, lo cual mejora la eficiencia del detector. Se utilizan principalmente en sistemas que permiten una fácil discriminación entre posibles niveles de luz y en distancias cortas. Mientras que los detectores APD también son fotodiodos de avalancha, con fotodetectores que muestran, aplicando un alto voltaje en tensión inversa, o sea, hay que polarizarlos inversamente con una alta tensión, un efecto interno de ganancia de corriente aproximadamente de 100, debido a la ionización del impacto de los fotones. Este es el efecto de avalancha. El mecanismo de estos detectores consiste en lanzar un electrón a gran velocidad con la energía suficiente contra un átomo para que sea capaz de arrancar otro electrón, lo que se denomina el efecto avalancha. Esos detectores se pueden clasificar en 3 tipos. Hay detectores de fabricación de silicio que presentan un bajo nivel de ruido y un rendimiento de hasta el 90%, trabajando en primera ventana o primer cuadrante. Requieren alta tensión de alimentación, entre 200 y 300 voltios. Estamos hablando de los APD. También hay fabricados en germanio, que son aptos para trabajar en longitudes de onda comprendidas entre los 1000 y los 1300 nanómetros y con un rendimiento del 70%. Y finalmente tenemos los de compuestos, o sea que son mezclas de impurezas o semiconductores, que esos trabajan normalmente en el cuadrante, en los grupos 3 y 5. Por otro lado, los fotodetectores se consideran aptos para trabajar en telecomunicaciones si tienen alguna de esas características, o más bien si tienen las 3 características. La corriente inversa en ausencia de luz debe ser muy pequeña para así poder detectar señales ópticas muy débiles, o sea, una alta sensibilidad. Rapidez de respuesta, un gran ancho de banda para poder leer ampliamente, y el nivel de ruido generado por el propio dispositivo ha de ser mínimo. O sea, el dispositivo tiene que ser extremadamente estable. Más allá de eso, hablemos ahora de que un sistema de comunicación óptica. Un sistema de comunicación óptica tiene por objetivo transmitir la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible, pero con las condiciones de la luz, las condiciones de los medios, permite una alta velocidad que logra manejar los niveles de información que tenemos hoy. Ahora, ¿qué es lo que conforma en gran escala o grandes bloques un sistema de comunicación óptica? Bueno, un transmisor óptico es el que inyecta la señal lumínica modulada, un canal de transmisión, que es por donde va a viajar en forma confinada la luz modulada que lleva la información establecida, un receptor, que es el que va a convertir esa luz modulada, la va a darle la vuelta y la va a pasar a elementos eléctricos para ser procesada posteriormente. Y muchas veces, dependiendo de la distancia, la tecnología usada y todo, es necesario los repetidores de señal, porque los canales provocan pérdidas a larga distancia. Entonces, esto lo que hacen es agarrar o tomar una señal que ya viene disminuida, debilitada, la lee, la restaura y la vuelve a emitir para que pueda llegar al siguiente repetidor o a su punto donde va a estar el receptor, el RX. Aquí podemos ver en pantalla un
un diagrama a bloques de un sistema de comunicaciones ópticas. El primer bloque al lado izquierdo es un transmisor óptico. El transmisor óptico incluye la fuente de información análoga, o digital, el circuito modulador y la fuente óptica, es decir, el suplidor de la información que tengo que transmitir, el sistema que la va a codificar y la va a modular, ponerla en el emisor, o sea, los diodos láser, por ejemplo, para que pueda ser transmitida. Tenemos un canal que induce ruido y hay distorsión por las propiedades físicas de este material, incluyendo la distancia. Los repetidores reciben la señal atenuada. Vean que ahí en el puro centro hay un repetidor, él recibe una señal dañada y la vuelve a cuadrar, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, y hace una retransmisión, lo cual quiere decir que un receptor debe tener una entrada que es un receptor óptico, tiene un proceso de restauración, podemos hablarlo muy fácilmente, un Smith trigger, obviamente eso es un término muy englobante, y después va a tener una salida que es a través de otro transmisor óptico, para que esto llegue al receptor óptico, donde hay un fotodiodo, que es un detector, o los sistemas más avanzados, y va a hacer el proceso inverso. Va a agarrar esa luz y la va a convertir, la va a demodular, la va a decodificar y nos va a brindar una señal apta para ser procesada. Recordemos que es el término modulación. Modulación es variar algún parámetro de la señal portadora de alta frecuencia en función de la señal de banda base. ¿Qué es la banda base? La información que yo quiero meter. O sea, yo agarro por así decirlo, yo tomo la luz, el encendido del LED, que sería permanente, y lo modifico con respecto a la señal que me está entrando. Entonces, me va a mandar una serie de pulsos o intensidades de luz, que es lo que voy a hacer transmitido. Esa es la modulación. Las señales de banda base o la banda original de frecuencias generan las diferentes fuentes de información. Por lo general, se prestan para la transmisión directa a través de un canal ya establecido. Por esta razón, a menudo se deben modificar considerablemente para facilitar su transmisión. Muchas veces los sistemas de modulación tienen que ver inclusive con las distancias para poder decir cuál es más apto según la distancia y según el canal sobre el cual se va a transmitir. Otra parte importantísima es el desarrollo de los sistemas de comunicaciones ópticas. Ellos fueron desarrollados en diferentes generaciones. La primera generación se desarrolló a los mediados de los años 70 y esa contaba con fibras ópticas multimodo y operaba con luz en longitudes de onda alrededor de 0.85 micrómetros. Esa fue ampliamente utilizada por el alto potencial de transmisión de información que tenían los primeros sistemas ópticos. Era algo innovador en su momento. Y después llegó la segunda generación, que hablamos del año 1982, y que hasta el día de hoy continúa funcionando. Esta utilizaba longitudes de onda de 1.3 micrómetros. Incorporó este cambio, permitió una distancia de transmisión más grande, o sea, podíamos transmitir más grande. Eso quiere decir que ocupaban menos repetidores en el trayecto de la señal, se volvía más barato entonces, y estos sistemas operan con fibras ópticas monomodo. La tercera generación, 1985, también utilizaba fibras ópticas monomodo, solo que a longitudes de onda cercanas al 1.55 micrómetros, y la atenuación en las fibras de silicio es mínima a esa longitud de onda. Se están jugando con las mejoras en la fibra, ¿verdad? Que ya hablamos de silicio, tecnologías que se aplicaron para purificación, y también está hablando con el juego de la parte física que ellas proporcionan. Llegó la cuarta generación. La cuarta generación utiliza técnicas ópticas coherentes. Todas estas generaciones emplean para mejorar su rendimiento técnicas de multicanalización y componentes en tecnología de óptica integrada. Ahora, ¿de qué estamos hablando? La transmisión óptica coherente es una técnica que utiliza la modulación de la amplitud y la fase de la luz, así como la transmisión a través de dos polarizaciones.
para permitir el transporte de información considerablemente mayor a través de un cable de fibra óptica. Cuando se utiliza el procesamiento de señales digitales tanto en el transmisor como en el receptor, la óptica coherente ofrece mayores velocidades de transmisión, mayores grados de flexibilidad y los sistemas de línea fotónica más sencillos. Eso quiere decir que hay menos repetidores, por ejemplo, y un mejor rendimiento óptico. La tecnología óptica coherente tiene atributos claves. Algunos de ellos son la corrección anticipada de errores, FEC, de ganancia de alta con decisión SOF, que permite que las señales atraviesen distancias más largas a la vez que requiere una menor cantidad de puntos de regeneración. Acordémonos que todo esto va acompañado de una serie de componentes electrónicos, ¿verdad? Y sistemas electrónicos diseñados con ciertas capacidades superiores. Una conformación espectral que proporciona una gran capacidad a través de, vamos a ver si me sale bien la pronunciación, Reconfigurable Optical Absorption Mixplexer, o en letras ROAD, ROADM, que son multiplexores de inserción óptica reconfigurable. Y esos se ponen en cascada, lo que proporciona una mayor eficiencia espectral para supercanales. También tiene una programabilidad, lo que significa que la tecnología se puede adaptar para una amplia variedad de redes y aplicaciones, y la misma tarjeta puede soportar múltiples formatos de modulación o diferentes velocidades en baudios, lo cual permite a los operadores elegir entre una gran variedad de velocidades en la línea, y esto permite que el sistema sea muy flexible y poder adaptar el mismo equipo sin tener que deshacernos del equipo y montar nuevo equipo en el proceso. Los sistemas análogos de comunicaciones ópticas son aquellos cuya señal de entrada es una función continua del tiempo, por ejemplo, audio, video, variaciones continuas de algún proceso físico, por ejemplo, presión o temperatura. Las señales de audio y video, por ejemplo, generalmente se modulan en AM, en FM o en PM. Esas señales modulan la intensidad luminosa en la fuente, ya sea de manera directa, haciendo variar la corriente a través de un diodo láser, o bien utilizando moduladores externos. En el extremo del receptor, la señal se detecta, amplifica y demodula. El filtro pasabandas permite seleccionar únicamente las frecuencias útiles de la señal. En un sistema de comunicaciones analógico, el objetivo es transmitir una señal sin distorsión significativa. Eso quiere decir que la forma de la señal a la salida del sistema debe permanecer como una réplica de la original. ¿Qué ventajas presenta este sistema? Requiere un ancho de banda menor que los sistemas digitales, la alternativa de bajo costo cuando las distancias de enlace son cortas y la banda de la señal a transmitir no exceden los límites de atenuación y dispersión. Estos dos efectos son acumulativos. Al aumentar la longitud L del enlace de la fibra, la potencia óptica que se detecta decae de manera exponencial al aumentar la longitud, mientras que el ancho de banda de la fibra limitado por la dispersión es inversamente proporcional a la longitud. Ahora, dentro de la rama de los inconvenientes tenemos que el ruido y la dispersión de la fibra limita el ancho de banda de la transmisión. La atenuación de la fibra hace que la señal recibida sea débil y podría no ser discernible del ruido. Aquí la amplificación es inútil porque si amplificamos y hay ruido, amplificaremos también el ruido. La dispersión en la fibra, el ancho de banda de la transmisión está limitado y las señales de alta frecuencia se atenúan más que las de baja frecuencia, lo que resulta en una distorsión de la señal. Una señal analógica con distorsión elevada puede ocasionar la pérdida total de la información. ¿Cómo alcanzamos el máximo rendimiento en este sistema? Bueno, primero que todo, la atenuación en la fibra debe ser lo suficientemente pequeña de manera que la potencia óptica detectada sea mayor que la sensibilidad del detector. El ancho de banda de la fibra está limitado por la dispersión, debe ser mayor que el ancho de banda de la señal. El parámetro más importante es la evaluación del desempeño de un sistema de comunicaciones ópticas análogo. Se denomina la relación de señal-ruido en la detección SNR. Y aquí podemos hablar que el SNR se define como la relación entre la potencia promedio de la señal detectada y la potencia total de la fuente de ruido. Según la fórmula que se ve para el cálculo del SNR,
P es la potencia promedio que incide en el detector, R la responsividad del detector, I es la corriente promedio generada por el detector, la ID es la corriente de oscuridad del detector, delta F es el ancho de banda de detección, es decir, el ancho de banda sobre el cual se debe considerar el ruido. La T es la temperatura absoluta, normalmente son 300 Kelvin, que es la constante de Boltzmann, y RI es una resistencia de carga en serie con el fotorresistor. Para alcanzar el máximo rendimiento, también la fuente luminosa y el detector deben ser de alta linealidad, utilizar factores de modulación grandes, una potencia óptica mayor, para eso se utilizan diodos láser, debe limitar la no linealidad de los dispositivos utilizados. Para eso se emplea la modulación de portadoras eléctricas en amplitud, duración y posición de pulsos. Esto permite que la transmisión se asemeje a una comunicación digital, ya que se transmiten pulsos que pueden ser regenerados a la salida del sistema. Un ejemplo de esto son los sistemas de comunicación ópticas analógicas que se utilizan en redes de distribución de televisión por cable, en la que al sustituir el cable coaxial por fibra óptica, se ha logrado minimizar el número de repetidores en el trayecto de la señal. Así como hay sistemas analógicos, también tenemos el sistema digital, en el cual la fuente de información debe estar en algún formato de señal digital. Las señales digitales se obtienen mediante el muestreo, cuantificación y codificación de señales análogas, o bien son señales de naturaleza discreta como los datos de una computadora. En un sistema digital de transmisión óptica, las ventajas son la mayor calidad de transmisión que ofrece, un mayor volumen de transmisión de información, mejoras en el ruido y la distorsión a lo largo de las transmisiones, que en señales analógicas tienen un número infinito de valores, mientras que la parte digital está estipulado entre dos valores finitos, ¿verdad? Eso ayuda a mantener la señal original, así como la intimidad de la comunicación, es decir, que al estar codificada es más fácil proteger el mensaje que se ha sido enviado. Pero del lado de las desventajas tenemos que ocupa un mayor ancho de banda y una sincronización de pulsos, lo cual requiere un circuito complejo y por lo tanto de una elevación en el costo de la instalación de un sistema digital. Definamos qué es multicanalización. La multicanalización se refiere al aumentar el volumen de transmisión de información de manera que se aproveche mayormente la capacidad del canal. Actualmente la fibra óptica es el medio más adecuado para transmitir señales en frecuencias elevadas. Aquí podemos ver un diagrama de una multicanalización por divisor de tiempo. En una sola fibra se pueden transmitir muchas señales digitales multicanalizadas temporalmente. Cada canal puede transmitir sus datos en un instante de tiempo previamente asignado. La asignación de los tiempos para cada canal sirven en la recepción para identificar la fuente que envía el mensaje. La multicanalización temporal, TDM, o sea, Time Division Multiplexing, puede hacerse bit por bit o bien en forma de paquetes que incluyen códigos de señalización y de identificación de fuente. Los transmisores digitales de varias fuentes D1, D2, DN, como se ve en el gráfico, se intercambian en tiempos predestinados. El tiempo es en realidad un simple interruptor que va conmutando cíclicamente ese interruptor. Tiene N entradas y una salida, o sea, es un multiplexor. El tiempo que toma transmitir una señal en cada canal se llama tiempo de trama. Los sistemas TDM tienen el mérito de ser los primeros en ofrecer una gran capacidad de transmisión de información digital, por lo que se adoptaron también para ser utilizados en enlaces de fibra óptica. Sin embargo, dado el desempeño de los nuevos dispositivos ópticos o de óptica integrada, es posible que los sistemas TDMA sean sustituidos en un futuro no muy lejano por sistemas WDM, que revisaremos en la siguiente filmera. Aquí podemos ver en el diagrama básicamente cómo hacemos una multiplexación de las entradas de 1, de 2 a DN para hacer la transmisión y se hace una demultiplexación en el otro lado a la hora de la salida.
Lo importante es que deben estar sincronizadas. Cuando tenemos multicanalización por división de tiempo, podemos hablar que todavía es usada ampliamente. Tiene limitaciones en cuanto a la velocidad de transmisión, porque depende de la velocidad que tienen la capacidad de conmutar los circuitos electrónicos para realizar los procesos de selección e inserción de la información por partes en los medios de comunicación o en lo que se llamaría la trama digital. Después tenemos la multicanalización por división de longitud de onda, o WDM. La multicanalización por división de longitud de onda consiste en la transmisión de dos o más flujos de información simultáneos sobre una misma fibra, en el mismo sentido o sentidos opuestos, utilizando distintas longitudes de onda en cada caso. Aquí en el diagrama de bloques se muestra este tipo de multicanalización. Las señales provienen de diferentes fuentes de luz con diferentes longitudes de onda. El multicanalizador y desmulticanalizador son acopladores ópticos y los detectores son independientes, uno para cada longitud de onda. Es decir, la fuente de información 1, la fuente de información 2 y la fuente de información N van en fuentes de luces independientes y cada una de esas fuentes de luz está seteada a una frecuencia específica, y eso es lo que posteriormente metemos al multiplexor, va por el canal, sale en el de multiplexor, y los detectores, hay un detector que está sincronizado con cada una de las fuentes lumínicas para sacar las señales por aparte. Aquí importante, las señales pueden ir en los dos sentidos al mismo tiempo. La multicanalización WDM hace transmisión de flujos en el mismo sentido, y eso hace que aumente la capacidad de enlace, multiplicando el valor inicial por el número de longitudes de onda multicanalizadas. Eso quiere decir que si yo tengo solo un canal y mandaba una información, ahora si lo multiplexo por 10, voy a mandar por el mismo canal 10. La ventaja no se define solo al tráfico cruzado, sino al aprovechamiento de la misma infraestructura para soportarlo. Por ejemplo, si ocupa repetidores en el camino, esos repetidores van a repetir todos los procesos que están viniendo, porque ya en el cable, en la fibra, ya va todo en un conjunto. ¿Sí? Y eso también permite que se amplíe la capacidad de uso de todos los sistemas instalados. Tal y como ahí lo dice un ejemplo, es para maximizar los recursos. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, tiene una limitación por dispersión cromática en la fibra, se da en la máxima velocidad por portadora o la longitud de onda y no a la velocidad total del sistema. Recordemos que el espectro de luz visible, dependiendo de la longitud de onda, la parte cromática va a cambiar. Entonces, al haber varios elementos con varias longitudes de onda, y cada una tiene su propio nivel cromático, entonces vamos a tener algún tipo de limitación. Con referencia al ejemplo anterior, si la dispersión empieza a degradar la transmisión después de una cierta distancia, por ejemplo, y trabajando a 2.5 GHz para un enlace de 4 portadoras, la degradación será aproximadamente la misma, dada la cercanía entre las longitudes de onda, aunque la velocidad de transmisión real es de 10 gigas. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos una velocidad de transmisión de 10 gigas, pero la pérdida se va a mantener similar porque las portadoras van a mantenerse van a tener variaciones, pero nos van a permitir estar, por decirlo así, dentro de un mismo espectro. El formato de modulación de las señales no necesita ser el mismo. Si se aplican flujos de información en sentidos opuestos, aumenta la flexibilidad del sistema. Otra desventaja son las pérdidas, y las pérdidas vienen intrínsecas a los elementos ópticos selectivos de filtrado por absorción o por reflexión, y también por pérdidas de acoplamiento entre la fibra y los elementos de filtrado. Aún así, hay que tener en cuenta que ese sistema WDM es superior en rendimiento con respecto a uno TDM. El uso de esta técnica se va extendiendo cada vez más por las ventajas que nos provee. Además, se puede realizar conversiones de sistemas TDM a VDM con relativa facilidad, ya que pueden utilizarse parte de la infraestructura en TDM y otra parte en WDM según sean las necesidades. Finalmente, dentro de las desventajas
está la degradación por sensibilidad del receptor a causa de la diafonía óptica entre canales, causada sobre todo por la superposición de los espectros de las fuentes usadas. O sea, el ancho espectral no es exactamente el monocromático y variaciones en la longitud de onda central debidas a la temperatura. Es muy importante tener claro que al no ser monocromático, lo que está viajando por la fibra, eso ocasiona una degradación en la señal. Ahora, otros sistemas de comunicación óptica. Bueno, tenemos el sistema infrarrojo, es uno de los sistemas más viejos, más conocidos, más tradicionales. Este sistema lo tenemos constantemente en las casas, por ejemplo, porque lo tenemos en todo lo que son los controles remotos y en otras aplicaciones cotidianas. Es importante tenerlo presente, aunque no sirve para una comunicación a larga distancia realmente, pero es una mayor longitud de onda de luz visible, pero menor que la de las microondas. O sea, que recordemos que las microondas son radioenlaces. Tiene una menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas. O sea, recuerden que es infrarrojo, está por debajo del rojo, entonces no lo podemos ver, salvo que usemos algún elemento que nos lo permita ver. La longitud de onda está entre los 700 nanómetros y 1 milímetro. Las comunicaciones que nos permite el infrarrojo, por ejemplo, las utilizamos en los receptores de ser capaz de separar la señal real de otras comunicaciones de infrarrojo. Eso es uno de los elementos que tenemos que nos da problema con trabajar con infrarrojos. Los receptores deben ser muy sensibles y el inconveniente de ser cegados por radiaciones naturales. Esa es una de las dificultades para poder usar elementos de infrarrojos, pero tiene una calidad interesante. Los infrarrojos tienen la oportunidad de rebotar, entonces pueden ser utilizados para detección de objetos, y esa es una de sus mayores cualidades, y de estas se utiliza mucho y es lo que más explota en la industria. Otra tecnología que hace unos años se habló de ella, se empezó a escuchar, es la tecnología LiFi. Es una alternativa al Wi-Fi que permite comunicarse en una red de manera inalámbrica y bidireccional a través de una luz LED. Destierra, por lo tanto, la transmisión tradicional en radiofrecuencia. Ok, aquí es muy importante entender que esos experimentos, que de hecho los hicieron en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, por un señor llamado Harald Hans, ha desarrollado una tecnología mediante la cual puede conectarse a la red. Eso tiene que ver con el envío de información a través de luz. Lo utiliza a través de emitir información a través de bombillas LED y sí tiene algunas limitaciones. En su momento, en algunos documentos, habla de que la velocidad para transmitir de datos es de 5 megabits por segundo, pero que en algún momento puede llegar a 10 gigabytes y cubrir una distancia aproximada de 3 metros. Sin embargo, su principal debilidad, que también se convierte en una fortaleza, es que la señal no puede atravesar paredes o objetos duros. Entonces, es para un recinto muy pequeño, entonces permite tener mayor confidencialidad de la información. También hay uno de los problemas que tiene es que si usted bloquea el paso de la luz, entonces no va a llegar la información, tal y como lo vimos en el experimento del fotófono al inicio. Vamos a apreciar un par de videos referentes a la aplicación de la tecnología LiFi. Uno que nos explica qué es LiFi y otro que es de una empresa mexicana que está desarrollando algunos procesos en torno a esta tecnología. La aparición del Wi-Fi cambió la forma en la que se utilizaba Internet y hoy en día es un elemento indispensable para muchos. Sin embargo, esta tecnología podría tener los días contados y el culpable se llama LiFi. Si quieres saber en qué consiste, te lo contamos. LiFi es el nombre más común de una tecnología de telecomunicaciones ópticas que lleva investigándose más de 100 años. Consiste en transmitir datos a frecuencias entre 400 y 800 terahercios en espacio abierto. Lo que pretende el LiFi es transmitir información a través de objetos tradicionales como bombillas LED al mismo tiempo que se ilumina una habitación. Para ello solo se necesitan añadir unos cuantos elementos a las bombillas de hoy en día.
Estas piezas son muy fáciles y económicas de fabricar. Concretamente, solo hay que incorporar un modulador en la parte transmisora que apagará y encenderá la luz rápidamente. También se necesitará un fotodiodo en la recepción que recogerá los cambios de luz y los enviará de nuevo al dominio eléctrico. El gran salto de esta tecnología se produjo en 2011 cuando el profesor de la Universidad de Edimburgo, Gerald Haas, mostró un dispositivo LiFi capaz de transmitir información a 10 megas. Hace unos meses en Estonia se realizaron las primeras pruebas y se demostró que se podía transmitir información a 1 giga, o lo que es lo mismo, 100 veces la velocidad media de transmisión del Wi-Fi convencional. Las ventajas de esta tecnología son muchas. Por ejemplo, no satura parte del espectro utilizado por otros sistemas, ya que utiliza luz visible. También permite un mayor control sobre a quién están llegando los datos y hace que las redes de corto alcance sean más seguras. Uno de sus posibles usos es la transmisión de grandes volúmenes de datos entre equipos o dispositivos multimedia en cuestión de segundos. Sin embargo, no todos son ventajas. El principal inconveniente es su reducido alcance, ya que solo funciona a 10 metros de distancia, aproximadamente. Además, la cobertura se corta cuando un objeto se interpone en el haz de luz. Por eso, es muy improbable que el LiFi reemplace al Wi-Fi en un futuro cercano, lo que no impide que puedan coexistir. Y esto es el LiFi y así os lo hemos contado. Y bueno, estamos con Arturo Campos, él es director de Seasoft, una compañía mexicana, y nos han invitado aquí a sus oficinas, laboratorio. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Oye, platícanos, ¿qué hacen ustedes? Bueno, nosotros estamos haciendo alta tecnología, estamos haciendo innovación y estamos descifrando todo lo que hay en el espectro de la luz visible. Se traduce en que tenemos un producto ya final, que próximamente estará en el mercado, con un protocolo que se llama Li-Fi, el cual ya no utiliza lo que es la radiofrecuencia para extender o que tengas internet. Nosotros dejamos el Wi-Fi en el backup y todos los datos se están bajando a través de la luz visible. A ver, ya, fuiste muy rápido. Sí. El asunto de radiofrecuencia es básicamente, para dejarlo en términos muy simples, son ondas de radio que llegan a tu, puede ser a tu celular o a tu computadora. Exactamente. Con el roteador, ¿no? Ajá. La diferencia es que nosotros, en vez de estar usando radiofrecuencia, estamos usando las ondas de luz, ¿sí? Las partículas de luz. Y la computadora lo que hace es procesarlas y mandarnos la imagen o mandar los datos de la página web que estamos solicitando. Hay un factor, la radiofrecuencia se está agotando. Tanta radiofrecuencia también afecta, se han hecho estudios, afecta las comunicaciones, afecta lo que es el medio ambiente. Creemos que una buena solución para el tema de no tener tanta radiofrecuencia, estas tecnologías verdes, es Li-Fi, que viene no a sustituir, pero sí viene a poner atrás lo que es el Wi-Fi, para tener una calidad también de datos mejor, porque otra de las características es que no te lo pueden hackear. Aquí hay una PC conectada a un monitor grande, ahorita lo vemos eso. ¿Esto qué es? Este es nuestro procesador, este es nuestro receptor, y es el que está comunicando a la computadora. En este caso estamos viendo YouTube. Aquí la señal de internet está llegando por la luz. Está llegando por la luz, sí. Pero no es la luz blanca, no es la luz blanca. Lo que decidimos fue poner infrarrojo. Que no se ve. Que no se ve. Puedes tenerlo en la oscuridad. A ver, entonces para dejarlo esto muy claro, aquí por estos ópticas está subiendo y bajando información. Hay un flujo, hay un torrente de información que llega aquí. Llega acá arriba. Sí, si quieres puedes prenderlo para que veas que sí prende. ¿Esto lo prendo? Ahí lo prendemos. Es un foco normal. Es un foco normal, Bastante potente. En estos 4 está el emisor. Acá. Ahí está. Ahora, el infrarrojo no traspasa materiales. No traspasa materiales. Tiene que haber línea de vista. Tiene que haber línea de vista. ¿Qué pasa si estoy yo navegando y de repente pongo aquí? Se va a ir la señal en estas versiones, pero estamos ya investigando sobre los rebotes. Los rebotes de la luz. Para que busque por dónde. Exactamente. Producto que ustedes van a lanzar, primero desarrollado en México, 100%. Primero desarrollado en México, 100%, debemos sentirnos orgullosos de eso. No, eso es lo primero. Porque esto es alta tecnología. Totalmente. Esto lo buscamos a nivel mundial y es algo serio. Están siendo apoyados por gobiernos muy poderosos, investigaciones muy poderosas, y nosotros aquí pues lo estamos haciendo con nuestros medios. Este es un prototipo. Este es el prototipo, esta es la segunda versión. Ya no es tan robusto, ya no es tan grande, como es más pequeño. Sí. Entiendo que si lo tapo no sirve, pero ¿cuál es el radio o cuál es el alcance? Ahorita estamos de alcance de techo a piso de 2 metros.
2 metros, podemos alcanzar 2,5 metros. Y de circunferencia estamos a unos 60, 70 centímetros. O sea, tú lo puedes mover en 60, 70 centímetros. Lo cual está muy limitado ahorita. Exactamente. Pero ¿hacia dónde va? Como toda tecnología, ¿no? O sea, vamos a ir escalando y vamos escalando muy rápido. O sea, teníamos hace un par de meses 1 mega, teníamos 3, ahorita estamos en 12 y por eso auguramos que próximo año, principio del próximo año, estamos en unos 100 megas. ¿Puedo navegar? Sí, claro. O sea, una cosa es ver y otra cosa es hacer, ¿no? Aquí a ver nomás. A ver, voy a Pon poner 1-0. Por supuesto. Y listo. Está llegando la información. Ahí está. Por la luz. ¿Y viste la rapidez? Es que sí, lo quise hacer así tan específico porque cuesta un poquito de trabajo entender lo que está pasando. O sea, esta máquina no tiene Wi-Fi. ¿No? Y aquí en la máquina no hay conectada ninguna red. No hay cable de red. No hay cable de red. Está llegando la información por puerto USB. que está conectado aquí. Está conectado aquí. Ok, ese es el video que está ahorita llegando por luz infrarroja. Wi-Fi, ajá. Ahora, voy a taparlo a propósito. Sí. Para que no llegue, en este caso, el rayo, ¿no? La luz infrarroja. Sí. Y ya no, porque ya no hay conexión. Ahora, se debe de recuperar solito, ¿no? Pues quito la obstrucción. Está recuperando. Sí, ahí está ya mandó recuperación. No, y aparte lo hicimos así un poco a la mala, ¿no? Sí. Pero vaya, es muy interesante ese asunto del infrarrojo. Ahí está. Ajá, y ya quedó. Speed test. Aquí tenemos esta conexión de 3 megas, ¿no? Sí. Ahorita, ¿va a llegar a 13? Sí, estamos en 12 megas. 12 megas y luego a 100. Y luego a 100. Ok, perfecto. Ya. Y en esta de 3 hay un poquito ahí de pérdida, de sincronía. 2.4 va a llegar, 2.3. Oye, y hablemos de cosas más complicadas, sí, así difíciles. ¿Cuánto va a costar al usuario? Los precios, tú sabes, esto todo está bajo el dólar, ¿no? Claro. Entre 300 a $500 por las 3 partes, lo que es el emisor, el receptor y el procesador. Pues muy interesante. ¿Cuándo sale al mercado? Ya la salida oficial la hacemos en agosto. En agosto, del cual estás invitado. ¿Cómo no? Ahí estaremos. ¿Cómo no? En esta lógica de la tecnología, ¿baja el precio? Sí, ¿Cuánto va a llegar? Yo creo que maxificándolo con esta lógica, como dices tú, va a llegar a un precios muy razonables. ¿Qué pasa con esta tecnología y un celular? Los celulares Android, ya pueden ser compatibles con nuestra tecnología. Pero con un adaptador. Sí, con un adaptador. Lo que estamos buscando es hacer un joint venture con alguna empresa de celulares para poder meter nuestra tecnología en los celulares. Más aplicaciones de la tecnología Li-Fi es esto, que es transmisión de ¿qué? De sonido por luz. Sí. Así lo podemos resumir. Entonces, bueno, aquí está el emisor, el receptor, acá hay una bocina y lo que estamos escuchando ahora sí literalmente es la música que va por la luz. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto es totalmente cierto? Bueno, si yo interrumpo la luz con esto, pues ya no hay música, ¿no? No hay música y ahí sí hay música. Entonces imagínate que en tu casa vas a poder tener unas lámparas, focos con esta tecnología y ya donde te encuentres vas a poder escuchar música. Esta es tecnología. Aquí estoy viendo emisor, receptor, pongo la mano, interrumpo el flujo, no hay nada y sí hay.